Yo he nacido para la contradicción y el espanto. El mundo no me contiene. Nadie me enseñó a escribir. Aprendí sangrando. Cada letra fue un intento de existir. Cada frase un golpe de vida. Mi maestra fue la pérdida, mi aliada la locura. No tuve patria, tuve páginas, no tuve madre, tuve poesía. No fui feliz, pero fui libre. Teresa Wilms Montt, la belleza como resurrección. Bienvenidos a Entre Letras, espacio para el arte en general y especialmente para el arte de la literatura y la poesía. Bienvenidos todos. Nacida en Villa del Mar en 1893, Teresa fue una escritora, poeta y figura sobresaliente que trastocó todas las convenciones sociales, religiosas y literarias de su tiempo. Su vida fue breve, convulsa, intensa, pero su paso fugaz dejó una obra que arde. Escrita desde el deseo, desde el dolor, desde la rebelión y desde la pasión. Fue una mujer adelantada a su época que pagó caro el atrevimiento de vivir y escribir sin pedir permiso. Su escritura no se entiende separada de su vida. Cada página es un acto de resistencia, una declaración de independencia espiritual. Fue encarcelada, exiliada, separada de sus hijas. Sufrió el desprecio de su familia aristocrática y la vigilancia de la iglesia. Aún así, precisamente por eso, escribió con una lucidez y una belleza que la convierten en una voz irrenunciable de la literatura hispanoamericana. Sus principales obras, Inquietudes sentimentales, escrita en 1917, fue su primer libro desde el convento donde fue recluida por su familia por un escándalo social. El tono es directo, apasionado, con una mezcla de erotismo y misticismo. Es un diario del alma, una confesionalidad sin pudor, que recuerda a los escritos de las místicas, pero con un cuerpo presente. Su voz es, en ese momento, ya inconfundible, doliente, bella, encendida. El texto se lee como si la autora caminara al borde de un abismo, sin miedo a saltar. Los tres cantos fue escrito en 1917, es un texto breve, dividido en tres partes, donde se abisma en el amor, la muerte y la libertad. La escritura allí adquiere tintes simbólicos, con una lírica feroz. Se revela una poética del exceso y la contradicción propia de Teresa. El amor no es aquí refugio, sino incendio. La muerte no es negación, sino posibilidad. Y la libertad, un gesto que duele. En la quietud del mármol fue escrito en 1918 en Buenos Aires y es un libro de duelo, de exilio. Las páginas son elegías por su hija perdida, por la patria lejana, por una juventud destruida por la injusticia. El mármol es tumba y es altar, escritura que se siente desde la herida. El lenguaje es depurado, como si las frases hubieran sido talladas con escalpelo, un canto fúnebre que se convierte en un himno interior. Anuarí, lo escribió en 1919, fue publicado en España y es su obra más visionaria. A través de la figura de Anuarí, una mujer transfigurada, habla del dolor como iniciación. Es un texto de novela corta y un poema en prosa, con una carga simbólica profunda y una escritura musical. Una joya olvidada cuya riqueza semántica exige lectura lenta y entrega emocional.
En Anuarí, Teresa crea una doble de sí misma, menos biográfica y más mítica. Vamos a comentar ahora algunos aspectos de su vida, pero antes escuchemos uno de los temas que elegimos para hoy, que es de Violeta Parra, Volver a los 17. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y ahí sí, 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 mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y ahí sí, 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 lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, 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 el amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y ahí sí, sí, sí. Entre Letras, sintonízanos y descubre salud y pasión por esos raros y queridos objetos que no se enchufan, los libros. Llámanos al 952-611567 o el 637-267782 y tendrás tu libro. Recuerda, 952-611567 o el 637-267782. Este es un fragmento de Inquietudes sentimentales. La sombra de mi cuerpo corre a mi lado y lleva mi inquietud. Ambas buscamos el refugio de unos brazos, y en la soledad inmensa, ambas enfermas de amor, escrutamos la noche en espera del amado. Las rosas blancas caen en la verja formando tálamos nupciales. Los lirios de la pradera me ofrecen un lecho inmaculado. Hay en el ambiente una inquietud erótica y en todo el jardín un deseo cálido de posesión.
Los pájaros nostálgicos gimen por la ausencia de los amores muertos, mientras la fuente cristalina entrega al viento su canto de pasión. Grito y me asusta el eco de mi voz. Es un eco que viene del fondo de mí misma, un eco torturado, espasmódico, el eco dolorido de un ser que nunca ha logrado saciar la sed de amor que lo devora. Teresa nació en una familia aristocrática chilena profundamente católica y conservadora. Desde niña era curiosa, inquieta, distinta, no encajaba en esa educación que le ofrecían, rígida, religiosa, silenciosa. A los 17 años fue obligada a casarse con Gustavo Bayer, un militar aburrido y severo. Pronto comenzaron los abusos, el desencanto, la violencia sorda. Ella escapó de ese encierro a través de los libros y de la escritura. Se enamoró de Vicente Balmaceda. Su familia la declaró una amenaza para su apellido. La encerraron en el convento de la Preciosa Sangre, pero ni el aislamiento ni la vigilancia doblegaron su espíritu. Allí, con recursos mínimos, escribió lo que sería su primer libro. Fue escritora, autodidacta, políglota y una lectora devoradora. Amaba a Baudelaire, a Rimbaud, a los místicos, a los herejes. Con la ayuda de Vicente Huidobro, poeta también, logró escapar y se exilió en Argentina. Desde entonces su vida fue errancia. Nueva York, Madrid, París, en cada ciudad un naufragio y un renacimiento. He besado bocas que mentían y he amado con la verdad de un abismo. Ningún placer fue tan hondo como la palabra, ningún cuerpo me sostuvo como un libro. Hoy, desde esta cama blanca, recuerdo todo y no me arrepiento. Fui, ardí, escribí, para eso vine. Mi destino es errar eternamente. En cada hotel una página, en cada pérdida una voz. En sus últimos años convivió con artistas, anarquistas, espiritistas. Escribía de noche con Verona al alcance, con el alma herida y el lenguaje como abrigo. ¿Cómo fue esa vida entre el exilio y el dolor? Siguió transcurriendo. En Buenos Aires presentó En la quietud del mármol a un editor que, cuando la leyó, le dijo: esto no es literatura, es desahogo. Teresa se retiró sin responder. Esa noche escribió en su diario: cuando la herida sangra con estilo, ya es poesía. En Madrid, un periodista la entrevistó. Ella le habló del alma, del cuerpo, del suicidio como acto estético. El diario decidió no imprimir la nota. Ella se rió. El silencio también es escándalo. En una carta nunca enviada cuenta haber soñado con Alfonsina Storni, a quien aún no conocía. En el sueño caminaban juntas por la playa. Ella no hablaba y yo lloraba, pero estábamos del mismo lado del mar. La lectura ante desconocidos, en París, en una buhardilla, la hizo con sus textos en voz alta ante mendigos, poetas rotos, amantes casuales, y decía: solo quien ha dormido en la calle puede escuchar sin juzgar. Me dicen loca porque no encajo, porque no obedezco, porque me duelen cosas que a otros no. Pero yo sé que no estoy sola, que en el otro lado del mundo hay otras mujeres como yo escribiendo con las entrañas, que no quieren deberle su alma a nadie, que prefieren la noche suya, que la noche sí es suya. El amor no me salvó, me empujó, me rompió, pero también me abrió. Si escribo es porque amé sin medida y ese exceso pide nombre.
Esa herida pide ritmo, esa pérdida pide eco. Y aquí estoy, haciendo del dolor un canto que me sobreviva. He muerto tantas veces que ya no le temo al final. Lo que temo es no decirlo todo. Lo que temo es que alguien viva creyendo que el silencio es virtud. No lo es. La virtud es la llama, el coraje, el decir, aunque duela, aunque nadie escuche. El día antes de morir escribió: no me lloren como mártir, no me invoquen como santa. Si alguna vez fui algo, fui intensidad. Vamos a escuchar otro tema musical de esos que pensamos que pueden ser interesantes para este encuentro, y otro fragmento de una obra suya maravillosa. Vamos a escuchar Teresa con Daniel Campos. Esa canción fue hecha en su honor y acompaña con sensibilidad el final de su vida. La voz y la letra refuerzan la imagen de su muerte como acto de intensidad poética y cierre vital. Teresa, ¿cómo no poder amarte? Teresa, si todo me lo has dado, si tu presencia me ha traído tu presencia y tu ausencia tu recuerdo, certeza me ha entregado tu presencia de que este cuerpo sigue vivo, y tu ausencia me ha traído la esperanza que tu muerte se ha rendido. Teresa, ¿cómo no poder amarte? Teresa, si todo me lo has dado, si el amor de mi vida tu presencia, si la vida tu ausencia, tus manos recibí de tu presencia, transformadas en colores, y tu ausencia me entregaron a las mías, convertidas en canciones. Teresa, ¿cómo no poder amarte? Teresa, si todo me lo has dado, si tu presencia me ha traído tu presencia y tu ausencia tu recuerdo. Teresa, ¿cómo no poder amarte?
¿A que hoy tienes un libro nuevo? Es que te resultará súper fácil. Solo escríbenos o llámanos para cotillear sobre tus lecturas favoritas. ¿Qué tienen de especial para ti? ¿Por qué podrían cautivarnos a nosotros? Solo con eso ya te pasamos un libro digital a tu móvil. O si lo tenemos en físico, vendrás a buscarlo. ¡Que suenen los teléfonos! Fragmento de los 3 cantos. La mañana. Canta, canta, alma mía, al despertar el día. Canta a los rayos que a través de la cortina dibujan en la estancia un rayo de esperanza. Canta a la flor abierta, al rocío prendido en sus labios, al pájaro que apenas se atreve a entonar su canto. Canta al primer vaso de agua transparente y frío que sacia la sed del pensamiento antes del alba. Canta al corazón que lleno de ansias se estremece por el rocío de un susurro, de una caricia, de un sueño. Canta y despierta tu voz de su letargo para que el día advenga con la plenitud del canto. Nuestra invitada de hoy fue extremadamente perseverante. Se dedicó al francés y aprendió en forma autodidacta y escribía cartas y diarios en francés, usándolo también para su obra poética más íntima. De su residencia en ese convento belga, en el que vivió durante un tiempo, tuvo una gran crisis personal y escribió varios textos íntimos, pero rechazó la vida religiosa. Se especula que pudo haber coincidido en París con la célebre bailarina espía Mata Hari, ya que ambas frecuentaban los mismos círculos bohemios y libertarios. Para asistir a esos espacios literarios donde no se admitían mujeres, Teresa se vestía de hombre y desafía así esas normas de su momento, normas de género de su tiempo. En sus años en Madrid, varios pintores vanguardistas quisieron retratarla, fascinados por esa aura trágica y por su belleza. Algunas de esas obras se han perdido. Ante la falta de apoyo editorial, ella llegó a publicar a su costa algunos de sus libros en París, gestionándolo todo, desde la tipografía hasta la distribución. Le escribía cartas a su hija en papel perfumado. A pesar de no poder verla, mantenía el hábito de escribir esas cartas a su hija Luz con ese perfume porque pensaba que así tenía un gesto de cercanía. Durante sus viajes recorría tumbas de escritores como Verlaine o Baudelaire, a quienes rendía homenaje con flores o versos escritos en sus diarios. Mantuvo un diario cifrado. Escribía en claves personales para evitar que sus pensamientos íntimos fueran entendidos por terceros. Usaba símbolos iniciales y juegos de palabras en varios idiomas. Teresa Wills-Montt es una figura clave en la literatura hispanoamericana por razones que trascienden su obra escrita. Su vida misma es la ruptura con los moldes sociales de su tiempo y de su época. Su valor literario y su relevancia universal pueden resumirse en 3 grandes ejes. Su voz es radicalmente distinta, personal y moderna. Ese es el primer eje. En una época donde las mujeres eran relegadas al silencio o a papeles secundarios, ella escribió desde una interioridad desgarrada y lúcida. Sus diarios fueron inquietudes sentimentales, o los 3 cantos, una voz literaria que anticipa el feminismo y la literatura confesional. Después, otro de los ejes que diferencia su literatura y que la hace importante es la hibridación, la
hibridación de géneros. La hibridación de géneros. No fue simplemente poeta o narradora. Escribió aforismos, cuentos simbólicos, diarios, ensayos breves, una prosa de mucha carga literaria, de mucha carga lírica. Su lenguaje es intenso, visionario, místico. Se vincula al simbolismo y al decadentismo europeo. Sus temas, esa es otra de las características de esta escritora, es que sus temas siempre fueron universales. Amor imposible, libertad, exilio, maternidad truncada, soledad, suicidio, rebeldía. Esos temas resuenan con autoras como Sylvia Plath, Virginia Woolf o Anne Sexton, con quienes comparte esa sensibilidad trágica y poderosa. Y antes de hablar de cuál es su importancia para la literatura universal, vayamos a escuchar un tema musical que también nos pareció interesante colocarlo aquí. Ahora parece que yo debo mirar hacia el mar, descubrir la noche, su reflejo entre los botes. Mañana vas a encontrar una flor que te dejé contra el pecho, abrazarás su suave fuego y en una danza sutil libélulas del jardín cruzarán el cielo de tus sentimientos, es decir, belleza que quiero olvidar. Me llama, me viene a buscar, me hace soñar, es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta sangrar. Y aunque hace años que yo vivo tan lejos del mar, siempre vuelvo al pueblo donde imaginé hace tiempo a mi damisela y su flor, con su sombrilla y mi amor. Damisela del jardín de las camelias, es decir, belleza que quiero olvidar. Me llama, me viene a buscar, me hace soñar, es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta sangrar. Porque además de leer, muchos queremos escribir. ¿Y cómo lo hacemos? Modelando a quienes lo hacen muy bien. Curiosidades del mundo de la escritura. ¿Quién sabe si el próximo seas tú? En la soledad de mi alcoba jamás encuentro la prueba de que mi existencia sea grata a otro ser. No hay nada que me diga: descansa, que vives en otro corazón.
Recostada en el balcón me bebo la primera luz de las estrellas y pienso en las infinitas tristezas que tendrá un corazón sin amor y en la desgarradora inquietud de un corazón que vive para amar. Mi corazón espera, le tengo engañado haciéndole creer que esta noche vendrá un ser querido. Pobre corazón que aguarda ilusionado. ¿Acaso no es la vida un eterno esperar de algo que nunca llega? ¿Y cuál es la importancia para la literatura que se le concede a esta autora con la que nos encontramos hoy? Y que esperamos, como en todos nuestros programas, que ya tengan ese deseo de revisarla, de encontrarse con ella, de leerla, porque son personas que han marcado la historia de la literatura por esa forma tan particular, tan suya, tan peculiar, tan singular de escribir, en este caso específico, de hacer arte en un caso más general. Son personas que han existido a pesar de todas las circunstancias en las que vivieron, de todo el entorno, de todo aquel no aceptación de la mujer en el mundo de las letras, en la escritura, y es para nosotros un gusto difundirlas, si alguien no las conoce, recordarlas para los que ya las conocen y compartirlas para todos. Gracias, y recuerden que cuando nos llaman se llevan nuestros libros, los que tenemos de obsequio. ¿Cuál es esa importancia que se le da a la literatura de nuestra invitada hoy? Williams Montt fue una mujer que desde los márgenes escribió contra el patriarcado, contra el encierro social y religioso. Se puede leer como una precursora del feminismo literario latinoamericano. Autenticidad sin concesiones. Como Rimbaud o Mishima, su figura se funde con su obra. No hay artificio. Su literatura es testimonio de su resistencia ante una vida marcada por el desarraigo. En la literatura global ha sido objeto de estudios por parte de académicos, feministas, estudiosos de género y crítica literaria que la reubican como un eslabón perdido entre las escritoras modernistas. Durante décadas fue marginada de los programas oficiales de literatura. Recién en los últimos 20 años ha sido recuperada como clave, como figura clave del modernismo y como escritora maldita. Se han reeditado sus obras completas en editoriales chilenas y también internacionales. Su diario ha sido incluido en antologías de literatura femenina. Se han montado obras de teatro, documentales, performance, inspirados en su vida. Su imagen ha pasado de ser la de la loca o la suicida a la de una poeta maldita y visionaria. En el 2016 se inauguró una placa en el Cementerio General de Santiago conmemorando su vida y su obra, símbolo de reparación histórica. La escritura de Teresa Wills Montt emerge desde las profundidades de una sensibilidad herida pero no rendida. Su literatura no busca agradar sino revelar. Se presenta como un espejo tembloroso del alma en tiempos de clausura social. Cada frase de sus diarios parece escrita con sangre contenida, con el temblor de quien lucha por sostener su voz cuando todo alrededor exige silencio. No es la forma lo que domina su obra, sino la urgencia vital por dejar testimonio. En sus libros como Inquietudes sentimentales, la palabra se convierte en un lugar de refugio, pero también de incendio. Su tono es confesional sin perder altura poética. Mezcla el lirismo de una mística moderna con la lucidez desgarrada de quien ya ha conocido el abismo.
Escribía desde la prisión interior del convento, desde el exilio, desde la soledad de la madre apartada de su hija, y sin embargo sus palabras vibran con una fuerza íntima que desafía el tiempo. Ella fue capaz de crear una prosa que respira como la poesía, que sangra como un corazón roto, que arde como un símbolo. En ese borde de lo inefable, Wills Montt nos deja una literatura de la resistencia emocional, una memoria de las mujeres que no encajan. El lugar de ella en la literatura universal se construye desde la marginalidad. Su obra no fue celebrada en su tiempo ni cultivada por instituciones, pero ha sido abrazada por quienes buscan comprender la complejidad del alma femenina en la modernidad. Su figura a menudo es comparada, como decíamos, con Virginia Woolf o Sylvia Plath. Anticipa con crudeza temas como la alienación, el suicidio, la maternidad desgajada y el deseo de autodeterminación. Leída hoy, su escritura posee la intensidad atemporal de quienes no pudieron mentirse a sí mismas. Como otros escritores malditos, vivió a contracorriente y esa tensión entre destino personal y creación artística nutre su leyenda literaria. Su estilo es por momentos barroco, simbólico, onírico. Se inscribe en una línea de modernismo desgarrado que la vincula con Rubén Darío, pero también con Ana de Noaillat o Rilke María Rilke. Teresa escribió desde el exilio físico y emocional, y en ese desarraigo logró una voz tan única como incómoda. Vamos a escuchar un tema musical. En el duelo de tu amor yo tengo un huerto de manzanas, acrobacia en verde fuego desde el día en que te vi. Rosas dobles, dobles horas a través de las historias. Tanto creo en ti, tanto creo en ti, que dormido muerto, sueño hasta despierto la luz de los dos, nuestra casa y la luz. En el duelo de tu amor cuelgo de un árbol la guitarra, pero el viento la recobra como un ave para sí. En el río los queltehues atraviesan las campanas. En el campo hay una estrella que parece un querubín. Tanto creo en ti, tanto creo en ti, que en mis pensamientos veo en el futuro un jardín florecer, flores aparecer. En el duelo de tu amor, febrero piensa en la ventana y viendo caer el agua sueña un barco para ti. Un ratón cruza en silencio, deja huellas y una carta que aún espera por ti. Tanto creo en ti,
lo que escribí, cartas como sueños, como si me fuera a un extraño país, imaginado por ti. Tanto creo en ti, tanto creo en ti. Estás en sintonía de Entre Letras. Advertencia, este programa te coloca en riesgo de adicción a la lectura y a viajar imaginando. Reflexiona. ¿Seguirás escuchándolo? Pues adelante, bienvenida cordial. Al ofrecer estas páginas al lector no he pretendido hacer literatura. Ha sido mi única intención, la de dar salida a mi espíritu, como quien da salida a un torrente largamente contenido que anega las vecindades necesarias para su esparcimiento. Escribo como pudiera reír o llorar, y estas líneas encierran todo lo espontáneo y sincero de mi alma. Allá van ellas, sin pedir benevolencias ni comentarios. Van con la misma naturalidad que vuela el pájaro, como se despeja el arroyo, como germina la planta. Los tres cantos. La noche. Llora, llora, alma mía, al cerrar tus ojos a la noche. Llora la ausencia de aquel que fue tu sangre, tu fuego, tu anhelo. Llora el vacío que araña tu silencio, la sombra que se extiende sobre tu esperanza. Llora las heridas abiertas en la carne del recuerdo, los pasos que ya no escuchas tras la puerta. Llora al ver la luna sangrar su luz en el lago, al ver las estrellas desfallecer en su centello. Llora, porque la noche es tu confesión y en tu llanto se enciende el fuego de la memoria. Ahora desarrollaremos algunos detalles más de esos aspectos que hemos mencionado sobre la vida de nuestra autora invitada hoy. El encierro en el convento de la Preciosa Sangre, que fue en 1915. A los 21 años, ella fue internada por su marido y su familia política en ese convento de clausura y acusada de adulterio. La clausura no fue voluntaria, sino una forma de castigo social, una condena por desear amar y escribir libremente. Durante meses vivió entre esos muros helados, bajo la vigilancia de monjas que recitaban oraciones como juicios. Fue allí donde intentó por primera vez quitarse la vida, ingiriendo una sobredosis de somníferos. Sobrevivió, pero quedó marcada. Entre las paredes del convento escribió los primeros fragmentos de su diario, convertida en prisionera por amar fuera de los márgenes. El encierro no era solo físico, era el eco de un país y una época que no perdonaban la autonomía femenina. Años después diría: no se me perdonó el pecado de pensar. Luego vino la separación de sus hijas, Luz y Elisa. Tras su fuga del convento, fue obligada a abandonar Chile y con ello perdió la custodia de sus dos hijas. Le fue negado no solo el derecho legal, sino incluso el contacto emocional. No podía escribirles, no podía verlas, ni siquiera saber si estaban sanas. Esa ruptura fue la herida más profunda de su vida. En cartas nunca enviadas les hablaba como si estuviera frente a ellas. Les enviaba poemas, palabras, lágrimas. Años más tarde, en Europa, aún conservaba pequeños objetos suyos como talismanes de una maternidad mutilada.
La pérdida de sus hijas no solo fue ausencia, fue amputación. Esa pena larga, desgarradora, incurable. Toda su obra está atravesada por ese dolor como un susurro constante bajo cada palabra escrita. Ella se suicidó en París en el 1921, el 24 de diciembre, en un hotel de París. Allí se ingirió una dosis letal de Veronal. Tenía 28 años apenas. Era Nochebuena, estaba sola. La ciudad era un escenario frío y final. La decisión fue suya, pero no fue repentina. Había vivido amores, exilios, persecución, amores truncos, enfermedades, soledades tan densas que ni la escritura lograba aliviar. Su entierro fue silencioso, apenas acompañado por algunos amigos y artistas. En su tumba, un epitafio que ella misma imaginó. Yo no tuve más que la vida y ella me fue negada. Su muerte no fue una rendición, sino una forma desesperada de afirmación final, un acto de dolor, un acto de soberanía. Y aunque la vida de Teresa estuvo marcada por ese dolor, por ese exilio, también hubo momentos de belleza, de gozo y de libertad que merecen ser recordados. Vamos a comentar ahora alguno de ellos. Durante su estancia en Buenos Aires, fue invitada a una velada literaria en la que con apenas 24 años leyó algunos de sus poemas ante un pequeño círculo de escritores. Entre ellos estaba su querido y admirado Rubén Darío, consagrado ya como el gran modernista latinoamericano. La habitación se cargó de elogios, estaba cargada de humo y al terminar de leer, él se le acercó y le dijo: usted escribe como quien se incendia por dentro. Esa noche, Teresa sintió por primera vez que estaba reconocida no por el escándalo, sino como poeta, no como mujer caída, sino como poeta. Caminó sola de regreso a su casa, con su abrigo cerrado contra el frío porteño, pero con una luz interna que le duraría semanas. Otro momento fue un feliz paseo en globo sobre París. Una mañana de primavera, un amigo la invitó a ese paseo en globo sobre los tejados de París y fue un gesto espontáneo que dijera: sí, vamos. Una huida vertical del mundo. Subieron al aerostato en las afueras de la ciudad y al elevarse vio cómo la ciudad se transformaba en un tapiz de tejados azules y de jardines. Desde aquí, escribió en su diario, todo parece leve, todo parece ajeno, hasta mi dolor se encoge. El viento le despeinaba el cabello y por un momento, sin patria, sin familia, sin reglas, sintió que podía flotar para siempre. Fue una hora breve, suspendida, en que se sintió ingrávida y completamente viva. Y un tercer momento que nos parece hermoso para comentar es que en 1920, mientras vivía en España, aquí en España, Teresa asistió a un carnaval en Barcelona. Se disfrazó con un vestido granate y un antifaz dorado y se mezcló entre los músicos, los estudiantes y los artistas. Nadie la reconocía. Por primera vez en mucho tiempo pudo moverse sin que su nombre pesara. Bailó,
cantó, incluso improvisó versos para un joven violinista en una plaza iluminada por los faroles. Esa noche no fue ni madre prohibida, ni escritora trágica, ni figura maldita. Fue solo una mujer riendo, bailando, probando vino dulce en una copa de hojalata, abrazando lo efímero. Años más tarde aún recordaría esa noche como una de las pocas noches o días de libertad verdadera. Durante mucho tiempo, la voz de Teresa Wells Montt flotó como un eco olvidado entre las sombras del canon. Fue necesario que pasaran décadas para que las mujeres que escriben desde el cuerpo, desde la herida, desde el fuego, comenzaran a buscar en el pasado una genealogía distinta. Allí, entre los márgenes, entre páginas íntimas y febriles, reaparece Teresa. No como un ejemplo, sino como una advertencia luminosa. Se puede escribir contra todo. Se puede arder y dejar una estela. Su influencia no se mide en discípulos directos, sino en resonancias subterráneas, en la poesía confesional latinoamericana. Su tono reaparece en autoras como las que hemos mencionado, en la ternura feroz de Violeta Parra, en la pasión irreverente de Diamela Eltit, incluso fuera de la literatura. Su figura ha inspirado a artistas visuales, performance y cantautoras. Teresa ya no es solo una poeta del dolor, es un símbolo de libertad artística femenina. En universidades sus textos son leídos desde la crítica feminista, el psicoanálisis y los estudios queer. Su vida, errante, inadaptada, audaz, se convirtió en una clave para entender otras formas posibles de existencia poética. Y así, Teresa ha regresado. No como mártir, no como reliquia, sino como fuerza viva que continúa encendiendo nuevas escrituras. Gracias por habernos acompañado en una nueva edición de Entre Letras, un espacio para el arte en general y especialmente para el arte de la literatura y la poesía. Hasta la próxima semana.